Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Una y 28 minutos de la tarde. Bueno, pues como cada martes queremos hacer un hueco al séptimo arte, al cine, y hoy queremos hablar de caprichos y antojos de las estrellas de Hollywood. Así que vamos a conectar con nuestro compañero, con Luis Alberto Jiménez, que nos viene a presentar justamente un libro que habla justamente de estas curiosidades. Luis Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, François, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí. Bueno, la verdad es que es un libro interesante que se va a presentar justamente esta semana. Se titula Diario de un publicista, ¿verdad? De una publicista. De una publicista. De una publicista. Y como subtítulo lo que tú has dicho, anécdotas, caprichos y antojos de las estrellas de Hollywood. Me pareció muy interesante, puesto que su autora, Teresa Figueroa, ha estado más de 20 años como jefe de prensa de Warner Española, distribuyendo y organizando todas las películas que hemos visto a lo largo de todos más de 20 años, y muchas de ellas pues las hemos visto en el cine y luego posteriormente en televisión. Y como tú dices, se presenta el próximo jueves 12 de septiembre a las 7 de la tarde en la librería 8:30 de Madrid. Bueno, pues apuntemos todos esta cita de esta misma semana para poder apuntarnos, acercarnos, y bueno, pues esta entrevista que vamos a hacer ahora a continuación con Teresa Figueroa, bueno, pues que sirve un poco como acicate, ¿no? Como un aperitivo de un libro que tú nos has dicho, tú ya lo has leído, es muy interesante. Es delicioso, es un libro que no puedes parar de leer porque te enteras de anécdotas, y ya sabes tú que yo siempre pregunto a los invitados por anécdotas de los rodajes, por anécdotas de lo que nos cuentan, y claro, es una tras otra. Algunas son muy divertidas, otras no tanto, porque claro, ponen en un compromiso a los de prensa de Warner. Entonces Teresa lo solventaba fenomenalmente. Ella la pedían cosas casi imposibles. Ahora cuando hablemos con ella ya la preguntaremos que alguna cosa de las más raras que le hayan podido pedir, y bueno, pues siempre lo sacaba adelante, y bueno, es un libro que yo recomiendo a todo el mundo. Bueno, pues vamos a saludar a Teresa Figueroa, como hemos dicho, agente de prensa de Warner España durante 20 años. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantada de saludaros. Bienvenida y muchas gracias por atender a nuestra llamada para poder conversar unos minutos. Bueno, ¿qué podemos contar de este libro, Diario de una publicista? ¿Qué os puedo contar? Bueno, esto es una recopilación de una serie de anécdotas que durante mis 33 años de labor dentro del mundo de la publicidad, de los cuales en Warner he estado como 25 años. He ido yo recopilando poco a poco en mis agendas, en mis cuadernos, intentando pues solventar situaciones que a veces son un poco kafkianas y que no te las esperas, pero que tienes que saber resolverlas, como cuando te piden unas botellas de agua de las Islas Fiji y las tienes que buscar, o cuando te piden ocurre mucho. Antes de sitios, perdona, por Teresa, antes de seguir, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger. Entonces lo tienes que hacer, lo tienes que controlar y cuidar para que si levantan el dedo tengan su pastilla o tengan su botella de agua, que normalmente no las llegaron ni a beber. Eso ocurre. Tenemos que decir, antes de continuar, si te parece, que tú naciste en Ecuador y antes de dedicarte a publicista estudiaste turismo. Pero, ¿cómo fue llegar a España y entrar en la Warner? Mira, yo en Ecuador había estudiado para guía de turismo, pero previamente yo había tenido la oportunidad de vivir en México y de vivir en California y en Chicago. Y luego vine a España. La verdad es que venía yo a España de paso, porque había conocido en Chicago a una pareja de amigos que me invitaron, y de siempre España siempre ha sido una referencia para la gente latinoamericana. Al llegar a España, al poquito tiempo de estar aquí, pero muy poquito, conocí al que es actualmente mi marido y con el cual llevo casada como 48 años.
O sea que me quedé definitivamente. Yo mis ideas que eran perfeccionar sobre todo el francés y el alemán se quedaron en eso, en mi memoria y nada más. O sea que fue algo, son las cosas que la vida te depara, ¿no? No te las esperas. Y entrar a la Warner justamente a través de esta amiga venezolana, Betty Calles, fue la que me comentó que en cine, como se llamaba en ese tiempo la compañía, que era el grupo Impala, buscaban una secretaria de dirección. Y es como entré yo en el grupo Impala como secretaria de dirección. En esa época me sirvió que hablaba inglés y gracias a eso pues entré. Y a partir de ahí fue cuando conocí la distribución, porque en aquel momento tú trabajabas en diferentes áreas, no te mantenían siempre en una. Y conocí a un publicista argentino, Ricardo Goldstein, que llevaba Fox. Entonces empecé a echarle una mano a Ricardo y la verdad que aprendí mucho con Ricardo. ¿Recuerdas la primera película que presentaste o que llevaste la publicidad y la promoción para Warner? La primera que yo llevé para Warner fue Star 80, la película que era con Mariel Hemingway. Porque yo entré en un momento en Warner cuando la gente se trasladó desde Barcelona a Madrid, porque el nuevo supervisor que venía a la compañía Warner, Eduardo Weinberg, se afincó en Madrid. Y Juan Falceto, que era el director de marketing, tuvo que venir a Madrid porque Eduardo había decidido que él se quedaba en Madrid, porque el antiguo supervisor, que era el señor Román Machus, me parece que era su apellido, se jubilaba. Y Román vivía en Barcelona porque fue al sitio donde él fue la primera vez y ahí se quedó. Entonces todas las promociones se hacían desde Barcelona. Y yo cuando entré, fui la primera que empecé. Acababa de estar aquí, habían promocionado la película Nunca digas nunca jamás. Yo me encontré con todo ese embolado, ya simplemente recogiendo todo lo que había producido esta promoción, y comencé con Star 80 con Mariel Hemingway. Era una señora encantadora, una chica joven, tranquila. Sí, yo quería que entráramos ya en el libro directamente, porque yo siempre estoy preguntando a todos nuestros invitados por alguna anécdota, y aquí en este libro está repleto de anécdotas. Yo quiero preguntarte, para empezar, ¿cuáles fueron los actores, directores o jefes de prensa más difíciles con que te encontraste a la hora de promocionar una película? Mira, a la hora de promocionar una película, normalmente es los agentes o digamos las agencias que llevan tanto a directores, productores, actores, son digamos los que diseñan un poco lo que quiere Cupilo. Y luego la compañía, dependiendo de la película, decide lo que se va a hacer. Y a veces te sorprenden personas, pues no sé, como Oliver Stone. Oliver Stone es una persona difícil, complicada, y aunque a ti te alertan y aunque te avisan y aunque te van un poco como pautando cómo tienes tú que desenvolverte, así todo te sorprenden, porque no esperas. Yo de Oliver Stone nunca me lo esperaba. Yo había visto sus películas y me parecían unas películas estupendas, espléndidas, pero cuando lo conoces personalmente no me entraba en mi cabeza que este señor podía haber hecho cosas, porque tenía una serie de su forma de comportarse no era una forma normal, y eso que ya te habían alertado, y además venía las veces que venía con alguien que se supone que estaba para controlar esos pequeños desmanes que seguramente en él eran normales, porque tú también te encuentras con personas como Sandra Bullock, que viaja sola, que si a veces viene acompañada de su primo, de sus hermanos o de su agente, pero que es ella la que decide todo lo que quiere, y mientras menos molestias causen es mucho mejor, porque lo lleva todo ella, lo lleva directamente, habla contigo
y si ella quiere alguna cosa especial, ya la ha traído ella previamente. No así, por ejemplo, todo lo que es cosas de maquillaje y de peluquería. Para eso sí, cada una de ellas, de las actrices, tienen sus maquilladores, tienen sus peluqueros, muchos tienen que venir de Francia, pero ya son cosas mucho más sencillas, no son complicadas. O si te piden una papaya china, pues entonces ya te puede dar algo. Estás en el Hotel Ritz, que no estás en cualquier sitio, y no se fían que la papaya sea papaya china, y te montan un espectáculo que no te puedes imaginar, que es lo que nos hizo a nosotros el productor John Silver. Claro, te quedas tú un poco, te descuadran, te descuadran, a pesar de que luego tienes que ser sensato y tienes que recogerse las cosas y decir, bueno, vale, vamos a tirar por aquí, y no te puedes tú comportar como ellos son. Tú eres una persona educada, tienes unas normas y los llevas por la línea que tú crees que es la que debe ser, y al final termina siendo la correcta. Lo de la papaya china, Teresa, es una cosa bastante rara, ¿no? Una cosa bastante exótica. Bueno, cuéntanos alguna otra anécdota sobre algún otro producto o cuestión que os pedisteis que os sorprendieron. A ver, algún otro producto. Por ejemplo, cuando vino Tim Burton, la primera vez que vino Tim Burton, nos pidieron una bebida que se llamaba Mr. Pepper, me parece, pero que aquí no había. Esa bebida no había. La tuvimos que traer de Londres. Y la pusimos pues en el set de televisión, la pusimos en los sets que se preparan para la prensa diaria. No se tocó ni una sola bebida. Y tampoco él pidió absolutamente nada. Y entonces luego descubrimos que eran cosas de su agente, que se dedicó a hablar estuvo todo el día hablando por teléfono, y cuando se fue tuvimos que pagar 400.000 pesetas en aquel momento. Eran Fíjate, pesetas. sí. Eso, Entonces te quedas un poco y diciendo, aparte de eso, he antes traído hemos todas hablado estas de bebidas. de los actores o productores que más que a lo mejor han sido, entre comillas, antipáticos. Pero los más amables que recuerdes, y aparte de Sandra Bullock que nos acabas de comentar, pues los más amables que recuerdes en el trato y en dejarse llevar por la prensa. Charlize Theron, por ejemplo, Keanu Reeves, son gente suave, dulce, Michael Keaton, Kevin Costner, George Clooney, son gente muy educada, son Russell Crowe, Steven Seagal, aunque él tiene también sus rarezas, pero luego el trato es de una persona amable, educada, que no te causan, a veces ya se exceden al menos Steven se excede de cariño. Eres un señor amable, no puedes decir lo contrario. Y el resto son correctos, son gente, este hombre, ay, por favor, ya se me ha ido ahora, Travolta era un señor encantador, un señor que no molestaba. Era la gente que yo muchas veces a lo largo, cuando ya ves pasar el tiempo, dices, mira, es que quienes les rodean son los que van poniendo pequeñas cortapisas, probablemente porque justifican así su trabajo. Sí. Porque si no, tú no te explicas otra cosa, porque si en realidad tuviese, hombre, habrá alguno que es impertinente, pero son impertinentes ese momento, pero sin pedir cosas extrañas. Pero cuando te piden cosas raras, a Travolta, que te decían que no le mires directamente a los ojos, porque él pertenecía a esta iglesia de la teología, sí, justamente, y venía con dos personas que, digamos, estaban como a su cuidado, y para hablar con estas personas también nos decían, es que, ¿por qué me mira? Y nosotros decíamos que le miramos, porque nosotros como hablamos, nosotros nos miramos a la cara para hablar. Sí. ¿Cómo vamos a hablar? Claro, son de estas cosas que te sorprenden, ¿eh? Aunque él luego, cuando estaba fuera, digamos, de estas personas, pues era normal, como tú, como yo, sin ningún problema. Y te miran perfectamente a tu cara. O Michael Douglas, ¿ves? Por ejemplo, una persona que era un encantador, a Michael Douglas, señor encantador, no se le puede poner ninguna pega. Ninguna pega. Amable, simpático, agradable,
sea, una persona con la cual puedes mantener una conversación perfectamente, además muy consciente y pendiente de los periodistas, quería saber el nombre de todos, porque decía, oye, es que igual yo ya he coincidido con alguno de ellos en algún festival y me gustaría pues recordarle que nos hemos visto antes. O sea, ese tipo de detalles que demuestran que son profesionales. Bueno, pues vaya vida más interesante la que ha tenido Teresa Figueroa como agente de prensa de la compañía Warner España, y sobre todo, bueno, pues algunas anécdotas curiosas, jugosonas, ¿no? Como decimos también, de esos contactos con las estrellas de Hollywood que podemos conocer en este libro, Diario de una publicista, que podemos incluso también conocer un poquito más a fondo leyéndolo, pero también en la presentación que tiene lugar este próximo jueves en la librería 8:30. Teresa Figueroa, muchas gracias por atendernos y suerte con el libro. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas Gracias, un placer. Un saludo. Y a Luis Alberto Adiós, Jiménez. un saludo. Adiós, hasta luego. Y a Luis Alberto Jiménez, por supuesto, muchas gracias, ¿no?, por habernos traído esta invitada tan especial y tan interesante. Hasta la próxima. Por supuesto. Hasta el próximo día. Hasta luego. Vosotros. Ha sido un placer. Adiós. Igualmente, adiós.